Leo para seguir viviendo, no para aprender. Álvaro Mutis Jaramillo. Más conocido como Álvaro Mutis, nació en Bogotá el 25 de agosto de 1923 y falleció el 22 de septiembre de 2013 en México a la edad de 90 años. Su día de nacimiento es el día de San Luis, rey de Francia, a quien admiró sobremanera. A Mutis se le considera uno de los escritores latinoamericanos más notables. Este poeta, novelista, periodista y cronista de prensa tuvo unos padres que serían figuras fundamentales para su formación y humanidad: Santiago Mutis Dávila y Carolina Jaramillo Ángel. Su padre era un hombre con muchas capacidades intelectuales y humanas. Licenciado en Derecho Internacional, siguió la carrera diplomática. Así que fue secretario de la Presidencia de la República y, dado que fue designado como ministro consejero de la legación en Bruselas, se traslada con su familia a vivir en Bélgica entre 1925 hasta 1932. Año decisivo y crucial, debido a la muerte de Santiago Mutis a causa de una enfermedad desconocida. Así que la madre de Álvaro regresa a Colombia no solo por la muerte de su esposo, sino también para hacerse cargo de la finca materna llamada Coello. Por otra parte, su madre, de naturaleza independiente, contaba con una visión muy amplia de la vida, en la que estimaba que las convenciones sociales y prejuicios no eran importantes ni trascendentales en su existencia ni en la de sus hijos. El tiempo de infancia de Mutis en Bélgica y Colombia crean de manera inevitable toda su fuente literaria, un universo que lo conmueve y le brinda una sensación total de la vida, en la que atraviesa dolores y gozos que permearán su escritura de manera visceral. En alguna ocasión relataba Álvaro Mutis que de Bruselas conservaba los recuerdos más vitales con su padre. Abro comillas: de él heredé, entre otras cosas, el gusto por los buenos vinos y la buena cocina, por la tertulia y los buenos libros, y también su admiración por Napoleón. Ambos eran aficionados a la historia. Sobre el apellido Mutis, cabe aclarar que nuestro escritor desciende de la familia del botánico español José Celestino Mutis, específicamente de su hermano Manuel Mutis, tatarabuelo. Adicional, por parte de su familia materna, tiene raíces antioqueñas. Después de regresar a Colombia en 1932, retoma sus estudios secundarios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá. Sin embargo, tenía poca motivación y deseo de estudiar. En cambio, se dedicó a la lectura de Julio Verne, Flaubert, Rilke, Kafka, Pablo Neruda, Juan Ramón Jiménez y muchos más. De manera que no terminó el bachillerato y prontamente se casó con Mireya Durán, madre de sus primeros 3 hijos, María Cristina, Santiago y Jorge Manuel. Varios años más adelante tendría una segunda esposa, Carmen Miracle, quien era madre de una bebé recién nacida llamada Francine, a la que Mutis adoptó como suya. A la hora de escribir fue muy exigente consigo mismo. Quemó bastantes versos. Desestimó cantidad de material por pensar que todo ya estaba escrito y que no escribiría nada nuevo. De manera que se demoró mucho en publicar y escribir por su propia autocrítica, hasta que tuvo una revelación con uno de sus amigos entrañables y opta por no continuar desechando su trabajo de escritura. En ese punto comenzó su carrera de escritor en los años 40, aunque su primera publicación la realiza cuando él tenía 25 años. En consecuencia, conoce varios escritores y se une en definitiva al mundo de la poesía y la escritura. Pese a este suceso, prefirió buscar un empleo por el temor que escribir no le diera ingresos para sostener económicamente a su familia. Por lo tanto,
Durante su vida desarrolló varias labores y logró pensionarse. Fue director del programa radial Actualidad Literaria de la emisora Nuevo Mundo. Fue contratado además como locutor de noticias en la Radiodifusora Nacional. Estuvo en radioteatro. Igualmente, ocupó el cargo de jefe de redacción de la revista Vida. No obstante, con el ánimo de solventar aquellas necesidades económicas, se adentra a laborar en publicidad para empresas como la Compañía Colombiana de Seguros, Bavaria, Lanza y Exo. Debido a que Exo lo demandó por invertir el dinero que manejaba en algunas empresas culturales, viaja o más bien se exilia en México, donde viviría por el resto de sus días, y se vincula con su cultura literaria y hace grandes amistades con varios escritores como Juan José Arreola, Juan Rulfo, Octavio Paz. También tendría contacto con Luis de Llano y Luis Buñuel, quienes le colaboraron para trabajar en una agencia de publicidad para televisión. Aún así, en 1959, Álvaro Mutis es detenido y llevado a la cárcel de Lecumberri en México, en la que permanece 15 meses, que para él fueron 15 años, y en la que se dedicó a escribir, pese a las tribulaciones, las tristezas y el dolor de estar privado de su libertad. En este periodo crearía textos como Diario de Lecumberri, La muerte del estratega, Los trabajos perdidos y otros. Cuando salió de este episodio, vuelve a conectarse con el ámbito cultural y literario, y es contratado por la Century Fox para América Latina y más tarde Columbia Pictures. Asimismo, dictó conferencias en diversos claustros universitarios, como en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Trabajó en años posteriores conjugando la literatura y el periodismo. Fue también columnista y cooperó en varias revistas lideradas por Octavio Paz, entre otras actividades. Fue un lector entregado, empedernido. La lectura, un leer pasar las horas, sin pena ni contento. Un ejercicio del ser en el que el tiempo no existía para Mutis. Además, un escritor dedicado que se hace uno con algunos sitios, lugares, momentos que serían una huella, una evocación permanente, un conjunto de sensaciones que lo arrebatan y se quedan a vivir en su palabra, en su ser, como aquella fascinación por el mar, al punto de crear una relación con él de completa familiaridad. Encanto que nació en su infancia cuando viajaba de Bruselas a Colombia. En la obra de Álvaro Mutis es visible el tema de la muerte, que se halla constante, aparte del exilio, el destierro, la pérdida y demás. Por ello, su escritura atraviesa desiertos, sitios inhóspitos, la derrota, la agonía, la fuga permanente y otras soledades impregnadas en sus textos. Varios de sus libros son La Balanza, primer libro de poemas publicado en 1948, en colaboración con el escritor Carlos Patiño. Los elementos del desastre, Memoria de los hospitales de ultramar, La mansión de Araucaima, Los emisarios, Crónica y alabanza del reino, Ilona llega con la lluvia, Un bel morir, Empresas y tribulaciones de Magrol el Gaviero, entre muchos más. Algunos de sus premios y reconocimientos son Premio Nacional de Letras de Colombia en 1974, Premio Nacional de Poesía de Colombia en 1983, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por el conjunto de su obra poética en 1997 y en ese mismo año, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en España. Orden al Mérito en 1993. Comendador de la Orden del Águila Azteca. Premio Xavier Villaurrutia por Ilona llega con la lluvia. Doctor honoris causa por la Universidad del Valle.
Premio de la Crítica Los Abriles, por su novela Los Emisarios. Y otros más. Compartimos un fragmento del libro Ilona llega con la lluvia. Dudé un instante. Era casi imposible que estuviera en Panamá, si me atenía a las últimas noticias que de ella tenía. Me acerqué y volvió el rostro con esa expresión tan suya de regocijada sorpresa que a cada instante le afloraba con cualquier pretexto. Sí, era ella. No cabía la menor duda. «Ilona, ¿qué haces aquí?», acerté a decir torpemente. «¡Caviero loco! ¿Qué diablos haces tú en Panamá?». Nos abrazamos y luego, sin decir palabra, fuimos a sentarnos en un pequeño bar que había en el patio, protegido por una marquesina invadida por enredaderas. Pidió 2 vodka tonics. Se quedó mirándome un rato que pareció interminable. Luego me dijo con un tono en el que se insinuaba cierta alarma casi piadosa: «Ya veo, no andan bien las cosas, ¿verdad? No me cuentes ahora nada. Tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos al día. Lo que me preocupa es encontrarte precisamente en el lugar en donde jamás debieras haber anclado. De aquí no sale nadie, y menos si llega hasta donde veo que tú has llegado. Aquí hay que estar de paso, nada más, solo de paso. Pero, dime, allá adentro, ya sabes a lo que me refiero, allá, en el fondo, donde guardas lo tuyo, ¿cómo está todo?». Me miraba con atención de pitonisa fraterna, de hembra que conoce muy bien al hombre al que interroga. «¿Eso ahí?», le contesté con voz que a mí mismo me sorprendió por regocijada y serena. «Sigue muy bien, todo en orden. Lo malo es lo otro, lo de afuera. Tienes razón, aquí es justamente donde no había que vararse, pero así sucedió, no tuvo remedio. Tengo $2 en el bolsillo y son los últimos. Pero ahora que te veo, que te siento aquí, frente a mí, te confieso que todo eso se convierte en un pasado que se esfuma en este instante gracias al vodka, al olor de tu pelo y al acento triestino-polonés de tu español. Vuelvo otra vez a sumergirme en algo muy parecido a la felicidad.